Queremos simplificar las expresiones de exponentes racionales. Para hacer esto, seguimos las mismas reglas que usaríamos para exponentes integrales dados aquí. En el primer ejemplo, tenemos x al poder 2 3 aumentado al poder del 2 7. Para tener un poder levantado a un poder, para multiplicar los exponentes. Así que esto va a ser igual a x elevado a la potencia de 2 3 por 2 7. Habremos x levantado al poder fraccional, donde el numerador es 2 por 2 o 4 y el denominador es 3 por 7, que es 21. En el segundo ejemplo, siguiente orden de operaciones, queremos simplificar dentro de la paréntesis primero. Y como estamos multiplicando, la base es la misma, queremos agregar los exponentes. Así que en la paréntesis tendremos, y todo esto todavía se levanta al poder menos 2 7. Para agregar estas fracciones, debemos tener un denominador común. Y si tenemos un denominador de 2 y 3, la LCD va a ser 6. Así que multiplicaremos esta primera fracción para el 3 3 y la segunda fracción por 2 2. Así que tendremos x elevado al poder de esto sería 3 6 más 2 6, que sería 5 6. Y esto todavía se eleva al poder menos 2 7. Y, de nuevo, ahora aviso como tenemos un poder alcanzado a un poder, así que ahora multiplicaremos los exponentes como hicimos en el primer ejemplo. Así que tendremos x elevado a la potencia de 5 6x menos 2 7. Pero ahora podemos simplificar antes de multiplicar aquí. Hay 1 2, en 2, y 3 2 apóstrofe s en 6. Así que tendremos x al poder del numerador que va a ser 5x menos 1 menos 5. El denominador va a ser 3 por 7 o 21. Así que hemos subido x al poder de menos 5 21. Y para expresar esto para que tenga un exponente positivo, podemos pensar en esto como una fracción con un denominador de 1. Y si movimos la base del denominador, cambiará el signo del exponente. Así que esto igual un x a la potencia de 5 21. ¿De acuerdo? Espero que esto ayude.